Bueno, sin más preámbulos, Humberto, te doy la palabra. Bueno, buenos días a todas las personas que están conectadas. Eh, Primero que nada, saludo a todo el equipo de trabajo del Observatorio Venezolano de Prisiones que nos están acompañando, tanto a los coordinadores regionales como a los que forman parte de la planta en la sede. Y además quiero agradecer a mi esposa, Beatriz Carolina Girón, por haberse encargado del Observatorio Venezolano de Prisiones, en vista de que yo estaba cumpliendo otras funciones y creando el Observatorio Latinoamericano de Prisiones, de todo lo que tiene que ver con 36 países. Y en el día, ya por lo menos en estas semanas que han transcurrido, me he estado encargando de seguir llevando las riendas del Observatorio Venezolano de Prisiones. Así que, primeramente, agradezco altamente esa experiencia que tuvo Carolina, aunque me ha acompañado toda la vida en lo que ha sido el funcionamiento del observatorio. Y también agradecer lo que es la continua y lo que es la solidaridad de los medios de comunicación con todo el trabajo que realiza el Observatorio Venezolano de Prisiones, visibilizando la situación de los centros penitenciarios del país y los calabozos policiales. Yo no lo llamo a estos espacios, centros de detención preventiva, porque para mí simplemente son calabozos policiales en vista que no reúnen las condiciones de unos centros de detención preventiva. Y por lo tanto simplemente son espacios reconstruidos de una manera improvisada en la lamentable situación que tienen las personas que están en estas áreas en común, en los calabozos de las policías municipales, policías estadales y las policías, la Policía Nacional y lo que tiene que ver con el CICPC y el SEBIN y la Guardia Nacional, todas las personas que tienen responsabilidades en esta materia y que lamentablemente no cumplen los estándares internacionales y ni siquiera los estándares nacionales. Así que simplemente ya arranco con esta presentación. Como dijo anteriormente Andreina, nuestra responsable de prensa, en el nombre que lleva este informe, que el hambre es sinónimo de muerte en las cárceles venezolanas, y vamos a ver el por qué nosotros decimos esto. Comenzamos con un pensamiento, una frase de una persona que escribió mucho sobre este tema, que es Fyodor Dostoyevsky. El hombre, por mucho que haya descendido, exige instintivamente el respeto a su dignidad de hombre. Cada preso sabe muy bien que está preso, pero ni estigma, ni cadena, ni presidio alguno le harán olvidar que es un hombre. Precisa, pues, tratarle humanamente. Un tratamiento humanitario puede levantar al hombre más envilecido. Fyodor Dostoyevsky en El sepulcro de los vivos. Primeramente tenemos lo que es la población reclusa en las cárceles de nuestro país. En Venezuela existen 52 centros carcelarios, 35 destinados a albergar la población masculina y, como ustedes saben, 16 anexos de mujeres y una cárcel femenina, que es la que conocemos vulgarmente como Cárcel de Mujeres de Los Teques y se conoce con el nombre de Instituto Nacional de Orientación Femenina. La capacidad instalada es de 26.238 personas y la capacidad real es para 20.438. El cierre de al menos 11 establecimientos carcelarios ha desaprovechado 5.800 plazas. O sea, hay un dicho que dice que cada vez que se cierra una cárcel se abre una escuela, pero en este sentido, según la población reclusa, usted no puede cerrar una cárcel para que las personas que están dentro de esos centros vayan a unos calabozos policiales o vayan a ser trasladados a otros centros que se encuentran con un hacinamiento crítico superpobladas. La población reclusa hasta el 2022 está por el orden de los 33.558 personas.
Como ustedes verán, desde el 2017 hasta el 2022, cómo ha bajado la población reclusa. Y eso no solamente se debe al tema de lo que tiene que ver con las medidas alternativas de cumplimiento de condena, sino también por los traslados que se han hecho a calabozos policiales. Y eso ha traído como consecuencia el descenso poblacional del 4,5%. Y cuando vemos por lo menos cómo está distribuida la población reclusa en las regiones de los llanos, andina, oriental, suroriental, centro-occidental, capital y central, vemos que la región central, donde quedan dos establecimientos que están, por decirlo de una manera, comandadas por PRANE, que viene siendo la región central, donde está la cárcel de Tocuyito y la cárcel de Tocorón, vemos que es el mayor índice de población que hay en esas regiones. Y aquí del lado derecho tienen la población reclusa y del lado izquierdo tienen lo que debe ser la capacidad instalada. Y como verán, la capacidad instalada está por abajo de la población real. Y podrán incluso sacarla del lado derecho, donde se hace por lo menos una distribución en barras de lo que representa cada uno de la población reclusa. Total de la población de mujeres y hombres. Como saben, la población reclusa de los hombres es mayor que el de las mujeres. El de los hombres es de 30.998 y el de las mujeres nada más representa 2.560. Pero las cárceles venezolanas se han caracterizado por albergar el mayor número de hombres en cifras que desde el 2017 han decrecido. Y eso se debe, como lo dije anteriormente, a lo que es el cierre de muchos centros de reclusión y además de ellos de traslados a calabozos policiales. Total de la población reclusa extranjera y nacional. Como verán, por lo menos lo que tiene que ver con personas privadas de libertad, los extranjeros nada más se mantienen con un 2% de lo que representa con el número del resto de la población reclusa. Y así es en todos los establecimientos carcelarios del país. Siendo el mayor número de extranjeros que hay en nuestra población reclusa, la de los colombianos en nuestro país. Total de la población reclusa extranjera para el año 2022 viene siendo 73 hombres y 82 mujeres, que en total representan alrededor de lo que es el 2% por encima del 90% de los hombres. En lo que tiene que ver con la situación jurídica, aquí es importante resaltar que pese a varios elementos importantes que por lo menos se han sucedido desde 1999 hasta la presente fecha, incluso desde el año 2011 hasta la presente fecha también. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros teníamos una figura ante que unieran el Ministerio de Relaciones Interiores con el Ministerio de Justicia de que la dirección de prisiones estaba en el Ministerio de Justicia. Después, cuando se unieron los dos ministerios, crearon la Dirección General de Atención al Recluso, de Rehabilitación del Recluso. Después, Tarea del Alzami creó la Dirección General de Servicios Penitenciarios. Y después, en el año 2011, por los últimos hechos que se generaron en la cárcel del Rodeo 1 y Rodeo 2, el expresidente Chávez crea el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Pero lo ilógico de todo esto es que nosotros estamos hablando de una situación en esta lámina de procesados y personas condenadas. Y como verán, el número de procesados está más o menos por el 65%, y el resto son de condición de condenados. Y eso quiere decir que por lo menos hay retardos procesales que todavía hasta la presente fecha no han logrado resolver, y que el programa, como se dice, bandera, que lograron presentar y que para solucionar este tema
fue el famoso Plan Cayapa, que simplemente es una admisión de hecho. Que una persona, siendo inocente, se declara culpable para ver la posibilidad de que le den una medida alternativa de cumplimiento de pena, como el destacamento de trabajo, régimen abierto y libertad condicional. Y por lo tanto, estas láminas le demuestran a ustedes que desde el 2017 hasta lo que es el 2021 y 2022, lamentablemente el porcentaje de procesados sigue siendo mayor que el de los condenados. Eso quiere decir que hay un retardo procesal y que lamentablemente eso no lo han podido resolver. En lo que tiene que ser las condiciones dignas para las personas que están privadas de libertad, lamentablemente continúa el hacinamiento, no hay garantías procesales ni tutela judicial efectiva, no, el derecho a la alimentación, como ustedes saben, el interno tiene derecho a un desayuno, almuerzo y cena que reúnan las 2.700 calorías y que lamentablemente eso no se cumple. El acceso al agua potable tampoco, menos aún, porque los familiares son los que tienen que estar cargando potes para llevarle los días de visita o simplemente cuando son días de entrega de paquetería, como le dicen, por lo menos ahí le dejan pasar el agua. Lo que es el derecho a la salud, nosotros tenemos una grave situación que la vamos a describir más adelante. Y también lo que tiene que ver con los fallecidos en este tema por tuberculosis, desnutrición y como primera causa de muerte también en este tema, lamentablemente. El contacto con el mundo exterior se hace más reducido, lamentablemente, en vista de toda la tragedia que hay para lo que es la visita de los familiares. Pero aún así, lo más grave es que las personas que están privadas de libertad no tienen derecho a que sean visitados por sus padres y sus hijos. Y lamentablemente esa situación, ojalá eso se vuelva por lo menos a solucionar, porque el preso tiene derecho a 2 visitas a la semana. Los miércoles, que viene siendo la visita conyugal, y los sábados y domingos, que viene siendo la visita familiar. Y eso tiene que ver con un derecho que tiene el interno de lo que es el contacto con el mundo exterior. Lo que es la seguridad y custodia, ustedes saben que en Venezuela, lamentablemente, existe una responsabilidad de custodia compartida. Lo que es la parte exterior está en manos de la Guardia Nacional y lo que es la parte interior en manos del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Y ahí viene una lamentablemente complicidad de responsabilidad en el tema de corrupción, tanto institucional como con el pranato que hay en nuestro país. Y con esta lámina tan importante que viene siendo lo que se describe el hacinamiento en nuestro país, por lo menos aquí hay una figura muy importante que yo los invito a ustedes a que la estudien muy bien, porque tiene que ver precisamente lo que es el hacinamiento crítico, lo que, el hacinamiento alto, lo que es la parte por lo menos baja, cuando está baja, que no hay por lo menos relativamente más interno que la capacidad instalada en nuestro país. Y la capacidad real que hay ahorita en nuestro país, en Venezuela, son 20.438. La población reclusa real son 33.558. Eso quiere decir que 71% de la población reclusa en 14 cárceles tienen una capacidad instalada de 10.402 para 2 personas. Estos 14 centros que se presentan un hacinamiento de riesgo crítico del 229.23%, que es una situación grave, súper grave. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia? La cantidad de situaciones que se presentan internamente, lamentablemente, en los diferentes centros carcelarios de nuestro país. Y del lado interno se hace por lo menos una explicación más sencilla en cuanto a la capacidad instalada, la población que hay en las cárceles que tienen más hacinamiento y la población en el resto de las cárceles de nuestro país, son 9.713 internos. El capítulo 2 tiene que ver con las garantías procesales y tutela judicial efectiva y el derecho a la alimentación y el acceso al agua potable y el derecho a la salud.
Fíjense ustedes que lo que tiene que ver con los fallecidos por el tema del tema de salud, para lo que es el año 2022 se registraron 55 fallecimientos por condiciones de salud. Esto quiere decir que desde el 2017 ha sido un porcentaje más elevado de 72.37%. Y los estados donde más se han producido es en Lara, Carabobo, Bolívar y el estado Anzoátegui. Y tenemos por lo menos una tabla donde nos dice que desde el 2017 hasta el 2022 cómo han sido las muertes y que la mayoría viene siendo por situaciones de salud. Anteriormente, como ustedes saben, cuando nosotros hacíamos la rueda de prensa, siempre mencionábamos que eran por heridas de bala, por heridas de punzo penetrante, los decesos dentro de la cárcel. Ahora, el mayor número de personas que mueren en nuestro país mueren por situaciones de salud. Y está mal que una persona muera por hechos violentos, pero aún está más mal que la persona muera por situaciones de salud, en vista de que una persona cuando es detenida está en manos del Estado y el Estado le tiene que asegurar lo que es el servicio de salud y la alimentación. Y cuando yo hablo de esto, no estoy hablando de privilegio para una persona que cometió un delito. Estoy hablando que una persona cuando está detenida, ya está detenida porque está pagando el delito que cometió. Pero esa reclusión tiene que estar en base a unos servicios que le tiene que brindar el Estado para que esa persona se reinserte a la sociedad con unos elementos importantes que no vuelva a atentar nuevamente contra la sociedad. Y lamentablemente en nuestro país, eso da pena decirlo, pero no se cumplen esos parámetros y esos estándares internacionales. Y que da pena mencionar esto. Cuando usted está por lo menos en escenarios internacionales y dice que del número de muertos que mueren en nuestras cárceles, el 76% es por salud, ni siquiera en las cárceles de Centroamérica, ni siquiera en algunas cárceles del Caribe, muere tanta gente por salud como muere en nuestro país, siendo un país donde hay más elementos de riqueza que otros, lamentablemente. Pasamos a la otra por lámina que nos dice puntualmente cómo han sido los fallecidos por salud en nuestro país y nos refleja el número de personas que fallecieron, que viene siendo el 50.94%, 55 personas del número de fallecidos en total. Y cuando estamos en el capítulo 3, que es una mirada a los grupos más vulnerables, por lo menos en la cárcel de mujeres y en los 16 anexos que hay en nuestro país y que vienen siendo 17 centros de reclusión, es nada más para 2.154 plazas y que la población reclusa para el 2022 fueron de 2.560. Eso quiere decir que hay un hacinamiento de riesgo alto del 188.84%. Y que desde el 2007 hasta el 2022 se ha registrado un hacinamiento de riesgo alto en nuestro país con una sobrepoblación al 20,30% de la capacidad instalada. Y que durante el año 2022 se registró un descenso de la población del 3,0%. En lo que tiene que ver con el capítulo 4, podemos resaltar que el Observatorio Venezolano de Prisiones ha participado en sesiones del periodo de audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha rendido por lo menos información importante a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, ha enviado información a la Oficina del Alto Comisionado. Incluso yo pudiera por lo menos aquí hacer un alto para mencionar de que lamentablemente pareciera que para el Alto Comisionado de Naciones Unidas los presos no existen. Me refiero a los presos sociales, porque él menciona que hace un llamado para que se ponga en libertad a las personas que han sido detenidas arbitrariamente. Pero no menciona en ningún momento, incluso cuando él vino a Venezuela, se le entregó
una minuta ejecutiva de la situación que hay en nuestro país, en los calabozos policiales y en los centros penitenciarios de Venezuela. Y lamentablemente, cuando ustedes ven las declaraciones de este señor en el Consejo de Derechos Humanos, simplemente lo que manifiesta es que su equipo ha visitado 60 centros de detención, pero en ningún momento menciona la situación por la cual están pasando los presos en nuestro país, que se mueren de hambre, que se mueren de tuberculosis, que lamentablemente la corrupción que hay y que si su equipo ha ido a las cárceles, ha tenido que darse cuenta y eso no lo manifiesta. Y eso yo lo tengo que protestar, porque he cumplido tranquilamente dando informe, y usted ve que cuando esta persona da información, da una rueda de prensa, no habla de la situación de las cárceles de nuestro país. Y en vista de que nosotros somos la voz de los que no tienen voz, yo tengo que manifestar este desacuerdo y lamentablemente su participación en el Consejo de Derechos Humanos, porque pareciera que los presos no existen para él en Venezuela y que lamentablemente él tiene todas las cifras que le ha pasado al Observatorio Venezolano de Prisiones de la situación real de corrupción, del pranato, de los presos en las condiciones que se encuentran en nuestro país. Y lamentablemente me disculpan, pero tenía que hacer un alto para llamar la atención de este tema en particular. Y también tenemos que Venezuela sigue apareciendo en el capítulo 4 del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el capítulo 4 viene siendo como la lista negra de los países que más preocupan a la Comisión en vista de la situación de vulneración de derechos humanos que hay, de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. En lo que tiene que ver con el capítulo 5, se evidencia la crisis en número de la incidencia registrada en cárceles y calabozos policiales. Aquí ustedes pueden ver primero el número de fallecidos en centros penitenciarios, que el 55% fueron por condiciones de salud. Eso es una cuestión simplemente inimaginable en un país medianamente serio, pero que lamentablemente no hay una voluntad política, independientemente que Venezuela se jacte en decir que tiene un ministerio, pero un ministerio que cuando usted observe ese ministerio, pareciera que todo el dinero que apruebe el Estado, el 75% es para gasto de personal y para gasto de funcionamiento de ese ministerio, y simplemente queda el resto para la población reclusa, para que puedan comer, para que puedan estudiar, para que puedan tener cultura, deporte y para que puedan prestar servicio en materia laboral. Y lamentablemente crean un ministerio para cargarse de cargos, donde existe un cargo de ministro, 3 viceministros, 15 direcciones generales, un instituto autónomo que es la Caja de Trabajo y el otro que es el Fondo de Edificaciones Penitenciarias. Y el preso, o sea, no crearon un ministerio para atender mejor el preso, para que por lo menos se resuelva el retardo procesal, para que se resuelva el hacinamiento, para que se resuelva la corrupción. Y hasta la presente fecha que tenemos nosotros, después de desde el 2011 hasta la presente fecha, creo que van como 11 años y medio de creación de ese ministerio. Y por eso yo creo que el reclamo es válido, porque no estamos hablando de que este ministerio tiene 3 meses de creado, estamos hablando que tiene 11 años y medio. 11 años y medio, y que lamentablemente las cárceles de nuestro país siguen estando en unas condiciones deplorables y que Venezuela sigue dando en este sentido pena a nivel internacional, no solamente de la región, sino a nivel internacional. Entonces tienen en esta lámina el número de fallecidos y el número de personas que lamentablemente fueron por hechos violentos y por el tema de salud, como dije anteriormente. Y aquí la tienen distribuido el número de fallecidos por cada uno de los estados: Lara, Carabobo, Aragua, Anzoátegui, Bolívar, Miranda, Monagas, Falcón, Zulia, Mérida, Táchira, Yaracuy, y que lamentablemente estas personas que fallecen en manos del Estado, bajo la custodia del Estado, los familiares ni siquiera son reparados, ni siquiera. Y cuando se enteran de que su hijo falleció,
es porque de repente una vecina le dice, o porque le manda a decir un funcionario que se enteró, o porque simplemente la llamaron de una morgue. Pero no es porque el Estado tenga una llamada respetuosa al familiar porque perdió la vida a su ser querido, por lo menos bajo la custodia de ellos, y que lamentablemente ese principio no se cumple. En lo que tiene que ver con la relación comparativa en aumento o descenso de los fallecimientos, aquí lo tienen por lo menos en la figura en cada uno de los años, 2017, 2018, cómo sube y cómo baja y cómo se mantiene por lo menos esa línea, y que lamentablemente nosotros tenemos que seguirlo reflejando, y que lamentablemente eso no para hasta los actuales momentos. Aquí tienen por lo menos lo que tiene que ver con las cifras en cuanto a muertos y heridos desde el 2020, 2021 y 2022, para que hagan por lo menos una comparación. Y por lo menos en este cuadro que viene, que es tan importante, le refleja a ustedes que desde el año 1999 hasta el 2022 han fallecido en nuestro país, bajo la custodia del Estado, 7.868 personas. Y 17.893 han resultado heridas. Entonces díganme ustedes si este número no llama la atención para que el alto comisionado no le dé por lo menos un espacio en su exposición ante el Consejo, que por lo menos diga que le preocupan los presos, de la situación de los presos en Venezuela, sino que simplemente su equipo visitó 68 centros de detención. Lamentablemente, seguiremos nosotros informando a instancias nacionales, a instancias internacionales, y que por lo menos busquen de cómo resolver esta lamentable situación que tenemos en nuestro país con los presos. En lo que tiene que ver con fallecidos y heridos en calabozos policiales, que ellos le dicen centro de detención, pues nosotros le decimos puntualmente que son calabozos policiales, porque en ningún momento hay una separación de categorías, ni en las cárceles ni en los calabozos policiales, y que la comida, bueno, es un desastre, porque la comida se la tienen que llevar los familiares, en vista de que los centros, estos calabozos policiales, la policía no tiene presupuesto para darle alimentación a la población reclusa. Y que lamentablemente el número de personas privadas de libertad en calabozos policiales es más alto en los actuales momentos que en los centros penitenciarios de nuestro país. Y que en estos calabozos han fallecido 53 personas. 27 de ellos fueron por condiciones de salud. Adicionalmente, nosotros registramos 30 heridos en esta situación de los calabozos policiales, y pueden ver por lo menos unas barras comparativas del 2020, 2021 y 2022. Y lo que tiene que ver con incidencias en calabozos policiales, aquí por lo menos les relatamos el número de huelgas de hambre, el número de motines y el número de fugas. Y en el capítulo 7, reflejamos lo que es el desacato ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplimiento de las medidas provisionales que han sido emitidas por esta instancia internacional del sistema interamericano, donde dan recomendaciones, le requieren por lo menos al Estado en cuanto a lo que tiene que ver con las capacidades instaladas, o sea, lo que tiene que ver con capacidades instaladas, o sea, el espacio que debe tener por lo menos cada recluso en los centros de reclusión. La población reclusa que por lo menos se registra desde el 2017 hasta el 2022. La situación que siguen representando el peligro a la vida e integridad personal de los beneficiarios, que vienen siendo las personas que se encuentran recluidos, y que lamentablemente eso no se cumple, porque siguen falleciendo, siguen resultando personas heridas, se siguen dando motines y lamentablemente se siguen dando huelgas de hambre como hechos relevantes. Estos centros de reclusión, como lo ven desde el año 2006, que han sido emitidas estas medidas, están en La Pica, Yare 1 y Yare 2, la cárcel de Uribana, la cárcel de Rodeo 1 y 2, la cárcel de Tocorón,
la cárcel de Vistahermosa y el CEPRA, ¿no? Que es el Centro Penitenciario de la Región Andina. Que esas medidas desde el 2006 hasta el 2011, hasta el 2012, todavía la Corte Interamericana las mantiene y siguen requiriendo al Estado que por lo menos no puede morir un interno más y que lamentablemente siguen falleciendo. Y por último, no, me despido con una frase de Nelson Mandela que ustedes saben que siempre la decimos, que no se puede juzgar a una nación por la manera en que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino el dispensado a los más marginados que son los presos. Y ese mensaje se lo mando al alto comisionado para que por lo menos esa frase le quede clara en el cargo que por lo menos recién está tomando. Que se acuerde de los presos y que no solamente se preocupe, sino que inste al Estado a que esto no puede seguir sucediendo. Porque cuando ustedes ven que la Corte Interamericana tiene medidas provisionales a cárceles, cuando ustedes ven de que el Comité contra la Tortura ha por lo menos decidido el caso de Francisco Guerrero, que desapareció en una cárcel que es la Penitenciaría General de Venezuela, cuando ustedes ven por lo menos el comité y el grupo de detenciones arbitrarias llamando la atención de que deben ser puestos inmediatamente en libertad, oye, no se preocupe tanto, sino que por lo menos llame la atención a que se cumplan estas indicaciones internacionales. Porque yo creo que la figura de usted no solamente está para hablar de temas de derechos económicos, sociales y culturales, sino también de los civiles y políticos, pero de una manera contundente. Y le pido disculpas a todas las personas, pero cuando uno habla de la situación de las cárceles en nuestro país, trato de hacerlo interpretando el dolor que tienen todos los presos en Venezuela, interpretando el dolor que tienen todos los familiares. Y que lamentablemente un preso, cuando está en las condiciones que está en nuestro país, hay un principio que dice que el bueno sale malo y el malo sale peor. Esa es la política que tiene el Estado venezolano, lamentablemente. Muchas gracias y buenos días. Y ahora estoy listo para las preguntas. Sí, Humberto. Bueno, acá tenemos algunas preguntas. Igualmente les recordamos a todos los asistentes que pueden seguir haciéndolas a través del módulo que está habilitado. La primera pregunta es, ¿cuáles son las principales patologías por las que fallecen los privados de libertad en las cárceles venezolanas? Bueno, la desnutrición, la hepatitis, paros cardíacos. Y hay algo muy importante que se nos apareció ahora. Ahora se nos apareció el suicidio, esta figura en las cárceles del país. Presos que lamentablemente se lanzan de un piso o que simplemente se ahorcan también. Y lamentablemente esta figura se nos apareció en el año 2022. Y esas son las patologías, lamentablemente. Y ante las situaciones de heridos y de personas de gravedad, que lamentablemente no hay medicina, no hay un área por lo menos profesional para atender a las personas que lamentablemente presentan una patología X. Y hay una situación muy grave, que cuando usted lee por lo menos las reglas Mandela o lee los principios de las personas privadas de libertad de Naciones Unidas y del sistema interamericano, siempre se requiere de que haya la presencia de un médico y de enfermeros o enfermeras. Y esta figura existen en las nóminas, pero no están permanentemente en las cárceles. Y que en la mayoría de las cárceles son los propios compañeros de infortunio quienes atienden a sus compañeros ante una situación que pase. Hay diferentes anécdotas de las que yo le pudiera hablar y que son lamentables, pero no tenemos un sistema, tenemos simplemente una pena de muerte en las cárceles de nuestro país.
Ok, la segunda pregunta, antes de hacer esta pregunta, le quiero aclarar a todos los periodistas presentes que en unos minutos les vamos a estar compartiendo por el chat el informe completo donde pueden revisar todas las cifras que dio Humberto en nuestra rueda de prensa. Igualmente va a estar colgado en nuestra página web obeprisiones.com. Y bueno, te lo aclaro porque esta pregunta es sobre una duda. Génesis Carrero pregunta cuál es el porcentaje actual del hacinamiento. No me quedó claro si el 229% es el número de hacinamiento o el riesgo. ¿No? El hacinamiento, que es el hacinamiento crítico, está por el orden por lo menos del 68% ante la población, por lo menos reclusa en general, del 68%. Ok, la segunda pregunta, o la tercera, Reinaldo Mozo pregunta si hubo registro de mujeres muertas por condiciones de salud y si se manejan cifras de suicidios en el año 2022. Se registran cifras de suicidio en el año 2022 y tenemos cifras también de mujeres que fallecieron, de 2 mujeres que fallecieron en prisión. Y Reinaldo Mozo igualmente pregunta, ¿qué sucede con la población LGBTQI dentro de las cárceles venezolanas? Bueno, es una población de las que más sufre en nuestro país, lamentablemente porque no hay respeto a su condición, sino que son objeto de esclavitud dentro de las cárceles, tanto por la propia población como por los funcionarios, que no por lo menos crean, primero, conciencia y a nivel por lo menos también de educación con la población reclusa. Y ante la situación que hay, donde estas personas son sometidas por lo menos a lavar ropa, a buscar de hacer limpieza, pero bajo amenaza de muerte, bajo amenaza de castigos, tanto por la propia población como por las propias autoridades en nuestro país, por su condición. Y que lamentablemente eso sucede muchísimo, muchísimo, Reinaldo. Sí, tú hablaste, Humberto, acerca del ministerio que fue creado básicamente para sumar cargos. ¿Qué sucede con el presupuesto? ¿Por qué no se conocen estas cifras? Bueno, porque lamentablemente esconden demasiado corrupción, porque no solamente el presupuesto, sino los créditos adicionales para ese ministerio. Y fíjese usted que hay tanta corrupción que lamentablemente las cifras no se saben cuando ellos presentan memoria y cuento, no memoria y cuenta, sino memoria y cuento, que ahí por lo menos se pudiera reflejar cuánto dinero por la Asamblea Nacional les fue aprobado, tanto por el presupuesto nacional, por créditos adicionales, y eso lamentablemente lo tienen oculto, tan oculto que ni siquiera hemos podido por lo menos conseguirlo a través de algunas comisiones. Y no lo sabemos, lamentablemente, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, lo que sí sabemos es la corrupción que hay compartida con los pranes en las cárceles, por lo menos donde están estas figuras, que incluso son el que tienen el mayor número de la población. Y además de ello, este tipo de situaciones que tiene que ver con el presupuesto, ahí por lo menos usted pudiera decir, bueno, se le aprobó un presupuesto para el desayuno, almuerzo y cena. Y si por lo menos le han prohibido a los familiares llevar comida y que nosotros hemos mostrado el tipo de basofia, porque no tiene otra calificación, el tipo de basofia que le dan de alimentación a la población reclusa, eso precisamente es la verdadera situación por qué mueren los presos de nuestro país por la situación de hambre. Y por eso el título de de esta, de este informe que estamos presentando. Y que simplemente hago una acotación aquí, que yo quiero agradecerle al maestro Eduardo Sanabria, Edo,
porque nos donó nuevamente la caricatura para la presentación de este informe. Y bueno, continuamos con las preguntas. Hay dos de interés. La primera es cómo está Venezuela en relación con las cárceles de América Latina. Y la segunda es, en el informe se evidenció que hay una disminución de fallecidos con respecto a años anteriores. ¿Esto a qué se debe? Bueno, hay dos factores aquí. Uno tiene que ver con el tema Bueno, tuvimos un problema de conexión con Humberto. Denos unos minutos para retomar la conexión. Aquí estoy nuevamente, disculpen. Ahí está. Ajá. Eso tiene que ver pues, por dos cosas importantes. Una, por lo que tiene el trato que hicieron con los pranes, ¿no? El trato que hicieron con los pranes es que el mayor número de la población reclusa están, por lo menos en estos centros de reclusión que comandan los pranes, donde simplemente la condena que hay es que si no cumplen las reglas, se mueren. Se mueren o le meten un tiro en la muñeca o le meten un tiro en los tobillos. Y eso trae como consecuencia de que la población reclusa esté totalmente cerrada y los que están por lo menos caminando, como le dicen en ese medio, los presos que estén en el aire, o sea, desenvolviéndose por los pasillos, eso tienen que pagar una causa. Y eso trae como consecuencia de que ese tipo de amenazas, de amedrentamiento que hay en los centros de reclusión, por lo menos mantiene a la población de que si por lo menos pasa algo, lamentablemente mueren algunas personas. Otro que hay que tomarle por lo menos atención es que cuando usted ve reflejado, es que los muertos por violencia han reflejado. Bueno, también hay que ver, como no hemos encontrado temas, si es que algunos que por lo menos son asesinados, los entierran dentro de las cárceles de nuestro país. Y lamentablemente es así. Y a eso se debe por lo menos el tipo de descenso que hay en comparación con el número de fallecidos por el tema de salud. Ok, ¿y cómo nos ubica todo esto en el contexto de América Latina? No, nosotros somos el país, cuando usted por lo menos no, hacemos una comparación con la región andina, con el cono sur y con la región central, nos ubica a nosotros con un sistema penitenciario que lamentablemente no es ni régimen, sino que lamentablemente es un maltrato a la población reclusa. Y también en lo que tiene que ver con los temas de violencia, nosotros por lo menos cuando hacemos una comparación con esto, podemos mencionar de que por lo menos Ecuador ha tenido problemas de violencia, pero muy puntuales. Perú ha tenido problemas de violencia también muy puntuales, pero no se mantiene una constante como se mantiene en Venezuela. Y por eso cuando usted compara, ¿por qué por lo menos en otros países la Corte Interamericana no ha emitido medidas provisionales como en Venezuela? Porque en Venezuela la constante es la violencia y es la situación de salud que se mantiene en nuestro país. Ok, bueno, vamos a hacer unas últimas dos preguntas para ir cerrando la rueda de prensa del día de hoy. Y le recordamos a los amigos periodistas que si desean entrevistas con nosotros, pueden escribirnos a prensa@gmail.com y podemos estar coordinando para ampliar un poco más el tema. Bueno, las últimas dos preguntas son, Humberto, ¿qué información se tiene sobre las personas con VIH y las mujeres embarazadas? Mira, en prisión las personas que tienen VIH se saben porque dicen yo tengo VIH. Y otras que por lo menos tienen, están sujetas a graves problemas con la población reclusa, porque como no hay una educación, la población reclusa ve una persona con VIH como que sí, es una persona que los va a contagiar y que lamentablemente
y estas personas que viven con VIH pueden ser sujetas a, a que sean por lo menos asesinadas. Y tanto así que de la falta de cultura del VIH en las cárceles de nuestro país, que incluso cuando deben tener por lo menos una confidencialidad con la persona que tiene VIH, las propias autoridades son las que discriminan a las personas que viven con esta situación. Porque en vez de llamarlo por su nombre, los llaman los idosos. Y así son llamados para que vayan a una entrevista cuando tienen una visita o cuando le van a requerir hacer algo o simplemente cuando le van a dar por lo menos una paquetería que le haya llegado. No lo llaman por su nombre, sino lo llaman idoso. Y hay ese tipo de discriminación y que los pone en peligro, lamentablemente. Y con lo que tiene que ver con mujeres embarazadas, también tenemos información y en los centros que están y que hay. Bueno, y la última pregunta es si la trama de corrupción ha influido en la situación de las cárceles que se presentó en el informe del día de hoy. ¿Que las qué? La trama de corrupción dentro del ministerio. Totalmente, totalmente. O sea, es una corrupción bárbara. ¿Ustedes se acuerdan cuando se presentaron los hechos en la cárcel de Sabaneta? Y que salió Iris Varela con Arias Cárdenas de que, bueno, de que estaban cerrando Sabaneta y que iban a inaugurar una cárcel en La Cañada. Y que el Estado le dio más de 55 millones de dólares para la construcción de esa cárcel y que nosotros presentamos un informe junto a Transparencia Venezuela y a una organización del Estado Zulia, porque visitamos el sitio donde dijo Iris Varela de que la cárcel se estaba construyendo y ahí lo que encontramos fue pura losa y encontramos puros papeles. Y ahí lo que por lo menos con la constructora, que por lo menos se hizo una investigación y ahí está en un informe guindado en la web que se llama Papeles de la Prisión. Y los invito a que lo vean para que vean la corrupción de Iris Varela y de todo su equipo en lo que tiene que ver con construcciones de cárceles. Bueno, bueno, nos despedimos por el día de hoy. Sí. Yo quiero terminar diciéndole a todos los medios de comunicación, incluso a las representaciones diplomáticas y al equipo de trabajo, que agradezco su presencia y que este informe se caracteriza por lo menos por 13 puntos importantes. Se caracteriza porque presentamos el hacinamiento real que hay, el retardo criminal, como dice el doctor Alberto Arteaga, la corrupción, las muertes por salud, la falta de alimentación. Se mantienen las medidas, como dije anteriormente, provisionales emitidas por la Corte, las precarias condiciones de infraestructura, el escasez de personal que lamentablemente no se cumple, que desde que tenemos desde 1999 esta constitución y que aparece el artículo 272 con la figura de la descentralización, no se ha descentralizado una sola cárcel. Una sola cárcel no se ha descentralizado y eso que es un mandato constitucional. Y además de ello, se ha reformado el Código Orgánico Procesal Penal para vulnerar el derecho a la progresividad que tienen los presos, porque anteriormente podían optar a una medida alternativa de cumplimiento de condena, como destacamento de trabajo, régimen abierto, libertad condicional, con un cuarto de la pena, 2/3 partes y 3/3 partes, y ahora lamentablemente eso se perdió, porque con una reforma que impulsó Iris Varela, la subieron ahora a la mitad de la pena. Y que se nos apareció por lo menos una figura en los decesos de la población reclusa, que ahora son suicidios. Y bueno, nada, gracias por lo menos habernos acompañado y le van a remitir a cada uno de sus correos lo que es el informe y va a estar colgado en YouTube también. Gracias, Humberto. Nos despedimos por el día de hoy. Estamos a la orden para lo que necesiten. Gracias.